Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al Ateneo de este martes, llamado Calidad de vida relacionada con la salud en niños y niñas con síndrome de Down. El trabajo final de investigación de la doctora Fernández Coto Eugenia. Antes de comenzar, les recordamos a todos mantener los micrófonos silenciados, utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias que serán leídas al final de la presentación. El material será subido públicamente a YouTube, por lo que les pedimos respetar la privacidad de los pacientes a presentar y evitar dar datos personales. Ahora sí, invitamos a la doctora María Eugenia a comenzar con la explicación de su trabajo. Buenos días, yo soy Eugenia, para los que no me conocen, terminé la residencia de pediatría hace 2 años y ahora estoy haciendo la beca de perfeccionamiento de medicina interna en el hospital y como parte de mi trabajo final de la residencia hice este trabajo en calidad de vida relacionada con la salud en niños y niñas con síndrome de Down de 2 a 4 años y luego con Freddy lo publicamos y salió hace poco en uno de los últimos volúmenes en la revista de la SAP. ¿Por qué elegí el tema? Por interés personal, porque hay pocos estudios publicados a nivel mundial y porque no había estudios publicados en la Argentina hasta ese momento. En cuanto a la cronología, esto para que los chicos que todavía no han hecho su TFI puedan saber un poco cómo se hace, yo lo hice hace bastante tiempo, tomé la decisión de qué tema estudiar, hice una búsqueda bibliográfica a ver qué había reportado a nivel mundial, escribí el protocolo, fue aprobado por el CEPI, se confeccionó la base de datos, hicimos el análisis de datos y la redacción final, y fue aprobado para la defensa y la presentación, que ya lo presenté hace más de 1 año, y después con Freddy, que fue mi tutor de investigación en el último periodo del trabajo, decidimos modificarlo y poder publicarlo. En cuanto a la introducción, como todos ya saben, el síndrome de Down es la causa genética conocida más frecuente de discapacidad intelectual. Estos pacientes presentan múltiples comorbilidades y patologías crónicas asociadas, sumado a trastornos del desarrollo con retraso cognitivo-motor, y también tienen aspectos sociales, emocionales y conductuales agregados. Y todo esto afecta su calidad de vida y la de sus familiares. ¿Qué es la calidad de vida? Este es un concepto que habla sobre la percepción que tienen los individuos de su posición en la vida en relación con sus metas, expectativas, normas e intereses, en el contexto cultural y en el sistema de valores en los que viven. ¿Y qué es la calidad de vida relacionada con la salud? Que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Es un concepto que describe el impacto del estado de salud y los tratamientos recibidos en la calidad de vida de una persona. En el último tiempo, la esperanza de vida de los pacientes con síndrome de Down ha aumentado de forma significativa, por eso creemos que la calidad de vida relacionada con la salud debería ser un indicador más para evaluar la salud de esta población. Realmente hay muy pocos estudios publicados a nivel mundial, la mayoría de ellos hablan sobre la perspectiva de los padres, y hay algunos pocos trabajos publicados sobre la perspectiva de algunos adolescentes con síndrome de Down. Y hasta nuestro trabajo no había estudios publicados en la Argentina. La mayoría de los estudios se han hecho con diferentes instrumentos de medición, la mayoría son cuestionarios genéricos, y como el síndrome de Down tiene varios aspectos específicos de esta población, se están empezando a adaptar algunos cuestionarios, pero aún no están validados en la Argentina. Estos instrumentos los que evalúan es el bienestar físico, emocional y social de las personas. En cuanto a los objetivos, el objetivo primario del estudio fue evaluar la calidad de vida relacionada con la salud de niños y niñas con síndrome de Down atendidos en un hospital universitario de comunidad, comparado con niños y niñas sin síndrome de Down, sin patologías crónicas. En cuanto a los materiales y métodos, el diseño fue un estudio observacional, analítico y de corte transversal. En cuanto a las consideraciones éticas, solicitamos el permiso a la encuesta, al cuestionario que utilizamos para poder utilizarlo. Fue aprobado por el CEPI y utilizamos consentimiento informado en todos los pacientes. En cuanto al periodo de realización del estudio, fue de noviembre del 2020 hasta septiembre del 2021. La población que seleccionamos fueron
todos los pacientes de 2 a 4 años con síndrome de Down atendidos en alguna oportunidad en el hospital, ya sea de forma ambulatoria o que hayan requerido internación, y para el grupo control utilizamos pacientes de 2 a 4 años sin síndrome de Down, sin patologías crónicas que estaban en seguimiento ambulatorio. En cuanto a los criterios de exclusión, para los pacientes con síndrome de Down excluimos a todos los pacientes que habían requerido un tratamiento oncológico en el último año y pacientes que habían requerido internación en el último mes. Y en cuanto a la población sin síndrome de Down, excluimos a todos los pacientes que tenían patologías crónicas y que habían requerido internación en el último año. Estos pacientes los excluimos porque creíamos que su calidad de vida se podía ver más afectada comparado a los que no habían presentado estos eventos. Y en ambos grupos se excluyeron los pacientes que no quisieron participar. En cuanto a la selección de pacientes, como les mencioné, incluimos a todos los pacientes con síndrome de Down de 2 a 4 años que se habían atendido en alguna oportunidad en el hospital. Hicimos una revisión manual de las historias clínicas y todos los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, les enviamos vía mail o por teléfono la invitación para participar. Para el grupo control elegimos pacientes sin síndrome de Down, sin patologías crónicas que se habían atendido de forma ambulatoria en el hospital. Hicimos una selección por conveniencia con una relación 1 a 1 y los que cumplían criterios de selección los invitamos a participar de la misma forma. A todos los pacientes les enviamos una carta informativa sobre el estudio, el consentimiento informado, una encuesta demográfica del paciente y del cuidador, preguntas sobre comorbilidades y patologías crónicas solamente a los pacientes con síndrome de Down, y a ambos grupos le enviamos el cuestionario PET-SQL 4.0 versión genérica. En cuanto al instrumento de medición que decidimos utilizar, fue el cuestionario PET-SQL, que es un cuestionario que está avalado a nivel mundial y está validado a nivel nacional, y nosotros decidimos utilizar el informe para padres de niños pequeños de 2 a 4 años, porque decidimos estudiar esta población. Para conocer un poco esta herramienta, el cuestionario cuenta con 21 ítems, que va a formar 4 dominios: el funcionamiento físico, el funcionamiento emocional, el social y el escolar. Luego el funcionamiento físico se transforma en la salud física, y la suma de los otros dominios, el emocional, el social y el escolar, van a formar la salud psicosocial. Y la suma de ambos va a dar el puntaje total de calidad de vida, que se calcula con la suma de todos los ítems sobre el número de ítems respondidos. Y para que el cuestionario tenga, digamos, que se pueda utilizar, tiene que tener al menos el 50% de las respuestas respondidas. Este es un instrumento que lo que evalúa, pregunta en qué medida determinadas cosas han sido un problema para el paciente durante el último mes. Se contesta siguiendo una escala tipo Likert, que las opciones son las siguientes, donde 0 nunca es un problema, 1 casi nunca es un problema, 2 algunas veces, 3 con frecuencia, y 4 casi siempre es un problema. Es autoadministrado y en nuestro caso lo realizaron los padres. Hay versiones específicas para grupos etarios y también hay algunas específicas para determinadas patologías. Este instrumento se puede utilizar para comparar patologías crónicas o agudas entre sí o para compararlas con población sana. Todos los estudios reportados en síndrome de Down comparan con población sana. Los puntajes más altos indican mejor calidad de vida relacionada con la salud. Y acá les muestro esta tabla que para que entiendan un poco cómo llegamos al puntaje total, que después vamos a ver en los resultados. En la primera opción podemos ver las opciones de respuesta, de nunca a casi siempre, las puntuaciones que son el puntaje bruto, donde nunca es 0 y casi siempre es 4, luego esto se va a transformar a una escala numérica del 0 al 10, donde nunca se transforma en 100 y casi siempre 0. Entonces los que tienen mayor puntaje tienen mejor calidad de vida porque nunca ha sido un problema lo que nosotros le planteamos. Acá podemos ver digamos, el cuestionario que nosotros utilizamos, esto es lo que le enviamos a los pacientes, para que tengan una idea, para los que nunca lo han visto al instrumento. Tiene diferentes preguntas, como ya les había mencionado, en qué medida ha sido un problema en el último mes, en cuanto a la salud física,
Pregunta, por ejemplo, caminar, correr, bañarse, si tienen dolores. En cuanto al estado emocional, si se sienten asustados, tristes o enojados. En cuanto a la actividad social, básicamente pregunta si pueden jugar con otros chicos, si otros chicos se burlan de ellos. Y en la última parte solamente la responden los chicos que están escolarizados y básicamente preguntan si se pueden integrar en el jardín y si tienen que faltar, ya sea porque se sienten mal o porque han tenido que ir al doctor. En cuanto a las variables que nosotros utilizamos, las características demográficas que evaluamos fue edad, sexo, lugar de residencia, hermanos y número de hermanos, número de cuidadores, el vínculo del encuestado con el paciente, el nivel educativo del encuestado, la situación laboral del encuestado, el jardín, y en los pacientes con síndrome de Down también preguntamos el tipo de jardín al cual concurría. En cuanto a las comorbilidades, las variables son las siguientes. Esta parte no la incluimos en el trabajo final publicado en la SAP por cuestiones de espacio básicamente, pero me parecía valioso poder mostrarles las características de nuestra población. Evaluamos tratamiento farmacológico, internaciones y el número de internaciones, antecedentes quirúrgicos, la presencia de cardiopatías congénitas, malformaciones gastrointestinales o genitourinarias, si tenían enfermedad celíaca, hipotiroidismo, diabetes tipo 1, alteración de la visión o audición, y si tenían alguna otra patología crónica asociada. Esto lo hicimos solamente con los pacientes con síndrome de Down. Y para medir la calidad de vida, como ya les mencioné, utilizamos el cuestionario PETS-UL. En cuanto al análisis estadístico, realizamos un cálculo mensual, donde hicimos un test a 2 colas con un intervalo de confianza del 95%. Esto nos arrojó que debíamos tener una relación 1 a 1, y teníamos que tener un número de pacientes entre 10 y 43 en cada grupo. Para las variables categóricas, se expresaron en números absolutos y porcentajes, y para compararlos utilizamos test de chi cuadrado. En cuanto a las variables continuas, se expresaron en mediana y rango intercuartilo, y lo comparamos con el test de Wilcoxon. Bueno, en cuanto a los resultados, acá podemos ver, nosotros teníamos atendidos hasta el periodo donde hicimos el estudio 80 pacientes con síndrome de Down de 2 a 4 años en ese lapso. Hicimos la revisión manual de todas las historias clínicas, 9 habían fallecido, 7 en la etapa neonatal. Las causas de muertes que pudimos encontrar, 4 habían tenido fallas multiorgánicas, 3 paros cardiorrespiratorios y 1 había presentado un shock séptico. 1 no quiso participar. 1 se había descartado el síndrome de Down después de haber sido atendido acá en el hospital. 7 no respondieron el cuestionario. 11 no los pudimos contactar, obteniendo 51 cuestionarios completados con una tasa de respuesta del 86.4%. Acá podemos ver, esta es la tabla 1, que habla sobre las características demográficas de ambos grupos estudiados, donde podemos ver que la edad, vimos que teníamos diferencias estadísticamente significativas, donde los chicos con síndrome de Down eran un poco más grandes que los chicos sin síndrome de Down. En cuanto al lugar de residencia, también es algo que encontramos diferencias, donde el 70% de los pacientes sin síndrome de Down eran de Capital Federal, porque eran de seguimiento ambulatorio del hospital, mientras que teníamos casi un 35% de pacientes con síndrome de Down que venían de otras provincias. Probablemente esto se deba a que el hospital es un centro de derivación de múltiples especialidades, entonces los pacientes con patologías crónicas vienen a atenderse acá al hospital. Otro de los datos que encontramos diferencia estadísticamente significativa fue la presencia de hermanos, donde casi el 75% de los pacientes con síndrome de Down presentaban hermanos versus el 52%. Acá seguimos con la tabla 1, no encontramos diferencias significativas, pero en la mayoría de ambos grupos respondieron las madres, entre el 86 y el 88% de ambos grupos. En cuanto a la situación laboral del cuidador, sí encontramos diferencias estadísticamente significativas, donde casi el 65% de los padres de chicos sin síndrome de Down, sin patologías crónicas, tenían un empleo de tiempo completo,
versus un 31%. Y acá vemos que la mayoría de los padres de pacientes con síndrome de Down, el 43% tienen empleo a tiempo parcial. Probablemente puede ser que los pacientes que tengan múltiples comorbilidades requieran más atención de los padres. Lo otro que evaluamos fue la concurrencia al jardín, que no notamos diferencias entre ambos grupos. La mayoría de los chicos estaban escolarizados. Y después, en cuanto al tipo de jardín, podemos ver que la mayoría de los chicos con síndrome de Down iban a un jardín regular o un jardín regular con maestra integradora. Solamente uno de todos los pacientes encuestados iba a un colegio especial. Acá tenemos la tabla 2 sobre las comorbilidades de los pacientes con síndrome de Down. Como ya les había mencionado, esta es la tabla que no se incluyó en el trabajo final publicado, pero me parecía valioso compartirlo con ustedes, ya que es la población con la cual trabajamos diariamente. Vimos que más del 70% de los pacientes con síndrome de Down tenían alguna patología crónica asociada. El 51% de ellos recibían un tratamiento farmacológico. Más del 80% en alguna oportunidad habían requerido internación. Casi el 60% habían tenido un antecedente quirúrgico en algún momento de su vida. Y la comorbilidad más frecuente encontrada fueron las cardiopatías congénitas. Probablemente porque nosotros somos un centro de referencia cardiovascular con una terapia especializada para la recuperación de estos pacientes. Acá podemos ver la tabla 3, que expresamos los resultados del cuestionario que utilizamos. Acá podemos ver la calidad de vida relacionada con la salud en ambos grupos estudiados, donde vemos que el puntaje total encontramos diferencias estadísticamente significativas, donde los pacientes con síndrome de Down tenían una peor calidad de vida con puntajes más bajos comparados con los pacientes sin síndrome de Down, sin patologías crónicas. En cuanto a la salud física, no encontramos diferencias entre ambos grupos estudiados. En cuanto a la salud psicosocial, sí encontramos una diferencia entre ambos grupos, especialmente cuando hablamos del funcionamiento social y escolar, son las áreas más afectadas. Y el funcionamiento emocional tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas. Quería mencionar que este trabajo se realizó durante la pandemia de COVID-19, así que todos los resultados que encontramos se pueden haber visto afectados por la pandemia y por el confinamiento obligatorio en ese momento. Bueno, en cuanto a la discusión, comparamos nuestro trabajo con lo que había en la bibliografía. Encontramos que en todos los trabajos publicados, los puntajes totales de calidad de vida relacionada con la salud son peores en los chicos con síndrome de Down comparados con los chicos sin síndrome de Down sin patologías crónicas. Pero cuando comparamos a nuestros puntajes totales de los pacientes con síndrome de Down versus los otros trabajos publicados, vemos que el puntaje total es mejor en nuestros pacientes comparado con los que hay internacionalmente. Probablemente esto se deba a las diferencias culturales, y otra cosa a tener en cuenta es la edad de los chicos estudiados. Nosotros usamos pacientes preescolares y la mayoría de los estudios están hechos en pacientes escolares y adolescentes. Capaz los chicos más chiquitos están más contenidos en el hogar y los padres tienen una perspectiva de la calidad de vida de sus hijos más positiva. Otra cosa a tener en cuenta, que cuando nosotros comparamos a los chicos con síndrome de Down con otras patologías crónicas, por lo general tienen mejores puntajes de calidad de vida, pero cuando los comparamos con otros chicos con otras discapacidades intelectuales, tienen puntajes similares. Después, desglosando un poco cada dominio de la encuesta, en cuanto a la salud física, nosotros no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Algo diferente a la bibliografía, donde todos los trabajos encuentran diferencias. Seguramente estas diferencias sean secundarias a los trastornos motores que tienen los pacientes característicos de ellos. En cuanto a la salud psicosocial, nosotros encontramos que era el área más afectada, algo que también encontramos en la bibliografía. El funcionamiento emocional, nosotros ni los otros estudios encuentran diferencias entre ambas poblaciones estudiadas. Y en cuanto al funcionamiento social y escolar, nosotros vemos que es el área más afectada estadísticamente y
que también se ve en los trabajos publicados. Y esto probablemente pueda deberse a los trastornos conductuales y a la discapacidad intelectual que presentan estos pacientes. En cuanto a las limitaciones que nos planteamos del trabajo, es un trabajo unicéntrico, tiene un número limitado de pacientes, no tiene validez externa, se realizó un cuestionario electrónico que a veces, aunque le dejábamos el contacto, a veces es más difícil que puedan sacarse dudas los padres. Fue un cuestionario genérico que no tiene en cuenta cosas características del síndrome de Down. No se evaluó el deterioro cognitivo, es la perspectiva de los padres, sino la de los chicos. La comparamos con chicos sin síndrome de Down, sin patologías crónicas. Esto nos hace pensar un poco es si los peores puntajes de calidad de vida que tienen los chicos con síndrome de Down es por el síndrome de Down o por las comorbilidades asociadas que tienen. Y también puede haber un sesgo de selección, probablemente, o puede ser que los cuidadores que no respondieron el cuestionario pueden tener una perspectiva negativa de la calidad de vida de sus hijos. De igual forma, creemos que es un estudio novedoso, es el primer estudio en la Argentina que describe la calidad de vida relacionada con la salud en niños y niñas con síndrome de Down. Estudiamos una edad determinada, revisando los cuestionarios de forma sincrónica en ambas poblaciones. Tuvimos una tasa de respuesta más alta comparada con la bibliografía y nos parece un punto de partida para nuevas investigaciones. En cuanto a las conclusiones, nuestro estudio encontró que los chicos con síndrome Down tienen una peor calidad de vida relacionada con la salud comparada con sus pares sin síndrome Down, sin patologías crónicas, entre 2 a 4 años. También creemos que es importante conocer los aspectos que influyen en la calidad de vida de las personas con síndrome de Down para contribuir y promover políticas de salud hospitalaria y capacitar a los profesionales de la salud para mejorar las necesidades de esta población. De igual forma, creemos que queda pendiente un debate sobre los alcances de la integración de las personas con diversidad funcional, donde todavía debemos trabajar. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia, por comentarnos tu trabajo de investigación. Y ahora sí le invitamos a la doctora Romina Armando del Servicio de Genética, que está conectada a la audiencia. Si querés, Romina, por el Hola, servicio. ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, felicitar a Eugenia por el trabajo, por la presentación, súper clara. Y bueno, la verdad que sigue siendo un desafío el abordaje del paciente. Ante todo, quería hacer una pregunta, si hicieron la distinción de en qué momento del diagnóstico estaban. Eso no sé si no presté atención en un momento. Lo pensé desde el punto de vista que no es lo mismo el diagnóstico o esta evaluación tal vez en los primeros meses de vida que cuando el paciente tiene 10 años, ¿no es cierto? Uno en la consulta, y me parece que eso el pediatra también lo tiene que tener en cuenta, los momentos que transita una familia cuando uno brinda un diagnóstico como trisomía 21, ¿no? Esta cosa primero de la negación, de encontrar muchas veces ustedes ante un diagnóstico claro en la etapa neonatal habrán encontrado familias que atribuyen los rasgos seguramente a otro miembro de la familia, después la negación, el enojo, ¿no? Con esto de echarle la culpa tal vez si no tuvo un diagnóstico prenatal, y transita hasta la aceptación donde convive con eso. Entonces, no sé, Euge, si esto habían hecho la diferencia en qué momento del diagnóstico estaban, o si tenían diagnóstico prenatal o no, porque... No hicimos la diferencia que nos parece sumamente valioso haberlo podido hacer antes, que yo ya me fui dando cuenta mientras iba haciendo los cuestionarios, contactando a las familias, cuando leía, siempre leí la historia clínica antes como para tener un poco de idea. Claro, para saber quién me enfrentaba, y había mucha diferencia en cómo te recibían para responder el cuestionario los pacientes que habían tenido diagnóstico prenatal, los que habían tenido diagnóstico en la neo y los que habían tenido un diagnóstico un poco más posterior. Pero la mayoría de los pacientes en el primer año de vida, en verdad los primeros meses, todos habían tenido un diagnóstico. Habían tenido un diagnóstico. Y otra cosa que me pareció súper interesante que nombraste es hasta qué punto la calidad de vida está vinculada a las comorbilidades del cuadro y no al cuadro en sí mismo. Y esto es algo que uno desprende de algunas frases que uno dice cuando da el diagnóstico o cuando en las entrevistas posteriores en genética
trata de potenciar al individuo y no el diagnóstico. Cuando uno da un diagnóstico de síndrome de Down u otra enfermedad poco frecuente, uno trata de fortalecer al individuo y que el individuo no es ese resultado de genética, sino que es una cosa mucho más compleja, ¿no? Entonces, no poner límites, y eso me parece que también vos en un momento lo dijiste y me pareció recontra acertado ponerlo en el trabajo, donde la calidad de vida muchas veces no está desprendida del diagnóstico en sí mismo genético, sino de otros factores que exceden el nombre de la patología. Así que eso me pareció también como un muy buen dato a poner. Y otra de las cosas es esto, que en la consulta o en la práctica diaria, las familias, más que todo al momento del nacimiento o cuando transcurren, nos preguntan qué grado de Down tiene, ¿no? Y bueno, yo lo he compartido en varios ateneos, pero el público se renueva, como dice, e independientemente de la trisomía que tiene, no existe grados de síndrome de Down. Uno tiene o no tiene. Y las diferentes características del individuo, ¿sí? Eso sigue siendo una pregunta bastante recurrente en las familias, ¿no? Algún familiar, incluso en nuestro medio, no solamente en otros medios donde no tienen tal vez la instrucción que ha dado Eugenio. Y es algo que uno tiene que fortalecer, que el individuo tiene el diagnóstico, pero bueno, eso no existe en grados, existen diferentes personas con un mismo diagnóstico, y yo siempre doy el ejemplo, bueno, no es lo mismo el paciente con síndrome de Down que está internado en la neo prematuro y está 100 días y 30 en respirador, que el bebé con el mismo diagnóstico que se va a su casa con una CIA, con lactancia materna exclusiva y el primer año de vida no tiene ninguna internación. Entonces, eso, el rol del pediatra, me parece que también tenemos que seguir fortaleciendo eso, en apostar en la individualidad de las personas, no poner el diagnóstico como un tope o como un techo, o digo porque en la práctica cotidiana los papás recuerdan mucho lo que en la etapa neonatal o el pediatra le dice en las primeras consultas, lo que va a poder lograr o lo que no va a poder lograr. Y la mirada de la familia en lo que va a poder lograr es sumamente importante, y eso excede al diagnóstico del paciente. Obvio, somos conscientes que todos nosotros como equipo de salud trabajamos con pacientes con discapacidad intelectual o muchos desafíos, pero eso no, los diagnósticos en sí mismos no tienen que ser un tope, ¿sí? Digamos, la evaluación de cada individuo, de cada familia y de otros factores que excedan la variante genética o que excedan el cromosoma de más, tiene que ser la mirada que como equipos de salud tenemos que tener. Por eso, cuando a mí trabajo en enfermedades poco frecuentes y me convocan, el Down no es poco frecuente, tiene una prevalencia de 1 en 700 a 1 en 800, tiene que ver con esto, que los pacientes, y es el último desafío que tenía Eugenia, y con esto cierro, que es la mirada de nuestros pacientes, niñas y niños con discapacidad, que transitan lo mismo a veces, los mismos problemas de salud por el sistema sanitario, independientemente del diagnóstico. Y eso es la mirada o el abordaje que tenemos que tener como equipo de salud. No tanto por diagnóstico, las problemáticas sanitarias de ese individuo, de esa familia, sino más bien por problema y no tanto por diagnóstico etiológico. Obviamente el diagnóstico nos va a permitir el asesoramiento, como equipos tener guías anticipatorias con respecto a los cuidados médicos que ese individuo va a transitar a lo largo de su vida, pero para nada tendría que influir, digamos, en qué tipo de calidad de vida va a tener según el diagnóstico. Así que bueno, gracias. Y felicitaciones, Eugen, me encantó. Muchas gracias, Romy. Y una cosita para agregar, que dice Romy de la etapa neonatal, me pasó muchísimo hablando con los padres, y la mayoría de los pacientes que habían tenido un diagnóstico postnatal en la neo, la mayoría de los pacientes tenían digamos, algo muy negativo de la neo. No estaban contentos con la neo, estaban enojados como le habían dado el diagnóstico. No así con cardio, ni con el pediatra, ni con genética, tenían como muy buenas relaciones y seguían acá, pero a veces con la neo es como que estaban todavía como un poco reacios, que muchas veces tiene que ver con el tema del diagnóstico, que capaz no estaban preparados para tenerlo. Sí, ahí se abre otro capítulo que excede la calidad de vida, que es lo que trabajaste, que es la comunicación del diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces eso es otro capítulo, otro Ateneo.
Bueno, que tiene que ver con esto, tiene que ver con las limitaciones de no decir en la primera consulta absolutamente todo lo que va a pasar, sino tener un espacio de escucha, ¿no? De las preocupaciones de la familia, de resaltar lo positivo, de hablar de las fortalezas del niño, del individuo, y no tanto centrarnos en el diagnóstico de lo que va a poder hacer y lo que no va a poder hacer, ¿no? Pero bueno, es otro tema. gracias, Romy. Muchas gracias, doctora. Bueno, y ahora sí, dejamos espacio a preguntas y comentarios. No hay micrófono ya. Ah, Perdón, acá tenemos al doctor Alfredo Eyman, también conocido como Freddy en la presentación, para hacer una pregunta. Qué raro, ¿no? Qué buena pregunta. Bueno, otra vez, felicitar a Eugenia, que hizo realmente un trabajo espectacular, puso mucho tenacidad, ¿no? Y mucha inteligencia para poder hacer este trabajo que realmente es muy innovador. Digamos, reunir a 50 niños con y poner esta mirada en juego respecto al cuidado. Este, estos niños creo que es muy, muy valioso, ¿no? Eh, Muy valioso para la comunidad científica y muy valioso también para nosotros como institución que estamos produciendo este tipo de conocimiento. Me gustó muchísimo el comentario que hizo Romina, centrado tanto en el paciente, y esto se puede extender también al cuidado de todos los niños, ¿no? Porque esta cosa tan lacaniana, ¿no? De que como la madre menciona a su niño y como el médico dice, ese es el techo, y no puede hacerlo, sino que hablar justamente que cada persona al margen de las características de cada uno, y esto tiene obviamente una dificultad para transitar, pero es tan variable, tantos colores posibles, que si uno se para desde la posibilidad, ¿no? El cuidado de este grupo de niños y de todos los niños, ¿no es cierto? Abrimos puertas para que surjan desarrollos que uno, desde el prejuicio o desde el conocimiento, no puede plantear. También me gusta yo aprendí en este trabajo o fortalecí, o sabía de este concepto de diversidad funcional, ¿no? Juega un poco ahí esa nueva manera de, de denominar cuando una persona tiene diferentes características en esa búsqueda no quiero decir eufemismo, pero de qué manera nombrar a alguien que tiene una dificultad evidente, ¿no? Discapacidad o otras capacidades en un momento de la historia ha tenido, y creo que diversidad funcional habla bastante bien de esta potencialidad, ¿no es cierto? Que por ahí en el área intelectual claramente va a haber más limitaciones, pero en el área afectiva, y fíjate vos, el funcionamiento emocional de este grupo era exactamente igual que el funcionamiento emocional de los niños sin patologías. Pero qué potente, ¿no? Qué bien funcionaban estos niños emocionalmente, no había diferencia. Creo que te felicito por cuarta vez en el pasado y nuevamente ahora. muchas gracias, Freddy. Y acá tenemos una pregunta en el chat del doctor Guillermo Alonso sobre por qué analizaron solo este grupo etario. Em, Decidimos analizar solo este grupo etario porque este trabajo partió de hacer el TFI de mi residencia y tenía un corto periodo de tiempo para realizarlo y realmente había un gran número de pacientes. Entonces decidí acortarlo en un grupo etario, y otra cosa que seleccioné esta edad fue porque a veces era un poco más difícil evaluar el déficit cognitivo de los pacientes adolescentes que no estaba bien reportado en los trabajos. Por eso preferí elegir a los más chiquitos como estudio inicial. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos dando por finalizado el Ateneo. Muchísimas gracias, Eugenia, por tu presentación. Creo que es un tema que deja muchas dudas y muchas preguntas para seguir investigando, así que muchas gracias y felicitaciones. Bueno, hasta luego.